Muy buenas y bienvenidos al primer episodio del podcast Renace. Mi nombre es Sergio Domínguez y soy un auténtico apasionado de la salud. Llevo mucho tiempo investigando, informándome acerca de todos los mecanismos que tienen que ver con ella, cómo ahuyentar la enfermedad y dejar de depender de medicaciones o de ninguna industria que nos tienen adictos a sus productos. Y de ahí viene un poco el nombre de este podcast, Renace. Me gustaría que fuera un espacio donde aprendas a renacer, literalmente. Considero que somos humanos domesticados, es decir, que vivimos en una especie de zoo gigante en el que estamos encerrados en interiores, en el que apenas vemos la luz del sol, sobre todo cuando llega el invierno, en el que dependemos de muchísimas industrias y productos para tener salud o para sentirnos bien, en el que vivimos adictos a las pantallas, a la comida, a los programas de entretenimiento, a las redes sociales, etcétera, etcétera. Estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo con esto. Y espero que si eres una persona que quiere salir de ahí, quiere romper ese ciclo, quiere aprender a tener de verdad salud, te quedes aquí porque voy a compartir muchísima información sobre ello. Este primer episodio vamos a hablar de algo que me parecía absolutamente importantísimo y esencial que fuese el primer episodio, y es los ritmos circadianos. ¿Qué son y por qué tienes que regularlos? Para ponerte en contexto te voy a contar una anécdota que me pasó hace poco. Es que yo estaba trabajando en una cocina y teníamos un encargo, un pedido, a una hora. Pongamos que eran las 2:30 del mediodía. Cuando llegó el cliente a decirme el encargo, yo miré el reloj que tenía en la pared y vi que todavía eran las 2. Y digo, qué pronto ha llegado, ¿no? Y fui a decírselo. Y me dijo, no, si son las 2:30 ya. Y me di cuenta en ese momento de que el reloj se había roto, se había parado y se había parado a las 2 de la tarde. Así que corriendo me disculpé, fui a hacerle el pedido, le entregué el pedido y no hubo más problemas. Pues imagínate que tu cuerpo tiene una especie de reloj y que si está en hora todo funcionará perfecto, pero si no está en hora, todo será un caos. Pues bien, esto sucede así. No tenemos que verlo como un reloj convencional, como el que tenemos pensado nosotros, ¿no? Reloj de muñeca, de cabeza, en el que marca, de cabeza de pared, en el que marca la 1, las 2, las 3, sino como una serie de mecanismos que indican a tu cuerpo qué hora del día es y así puede llevar a cabo unos procesos u otros. La existencia de estos relojes, llamados ritmos circadianos, se descubrió por un científico llamado de Mairán. Él tenía unas mimosas, que es una planta, que cuando es de día tiene las hojas abiertas y cuando es de noche las cierra. Le pareció muy curioso que estas plantas hicieran esto y decidió experimentar con ellas. Puso una cerca de una ventana donde le daba la luz y otra la tapó en una caja donde estaba en completa oscuridad. Observó que la que estaba tapada seguía abriendo y cerrando las hojas cuando era de noche y cuando era de día, es decir, que estaba completamente regulada. Y ahí empezó a tener la hipótesis de que estas plantas deberían tener alguna especie de reloj interno que les indicara qué hora del día es, porque sin darle la luz, ¿cómo podía saber qué hora era para cerrar las hojas o abrirlas? Fue un poco más allá con este experimento y dejó esa mimosa tapada durante más tiempo. Y al cabo de un tiempo se dio cuenta de que la mimosa se desregulaba por completo, ya no abría las hojas cuando era de día, ni las cerraba de noche, sino que tenía un ciclo completamente desorganizado y encima murió antes que la que estaba en la ventana. Todo esto nos demuestra, de forma experimental sencilla, la existencia de unos relojes internos que están regulados y que se pueden desregular con el tiempo. Y es lo que hoy conocemos como ritmos circadianos. No es difícil, o no era difícil pensar, que en el ser humano sucede algo muy parecido, que también tenemos una especie de relojes que nos sincronizan con si es de día o si es de noche. Y esto se investigó y a día de hoy tenemos ya muchísima información, muchísimos estudios que demuestran la existencia de estos relojes y que nos indican qué procesos están regulados por estos relojes y cómo podemos regularlos o desregularlos. Antes de entrar en detalle en cómo funcionan estos relojes, te quiero comentar que hay dos principales cosas que regulan estos ritmos circadianos. La primera es la luz y la segunda es la comida. Sabiendo esto, ya podemos más o menos ir teniendo una idea principal de lo que tenemos que hacer para regular estos ritmos circadianos. Pero para que entiendas mejor cómo funcionan, tienes que saber que existen dos tipos de relojes. El primero es el reloj central. Este se sitúa en el hipotálamo, una región del cerebro, y los siguientes son los relojes periféricos. Estos se sitúan en cada uno de nuestros órganos. Nuestro estómago tiene uno, nuestro hígado tiene uno y así.
Estos relojes son importantísimos, ya que cada uno se encargará de regular unas cosas u otras y todos estarán coordinados con el reloj central. Bien, ahora te voy a explicar un poco más en profundidad cómo funcionan estos relojes dentro del cuerpo, qué mecanismos se llevan a cabo para que se regule estos relojes. Tenemos que entender que en nuestro ADN hay muchísimos genes y que no se expresan todos a la vez. Cada gen se expresa o no se expresa en función de la información que reciba nuestro cuerpo. Cada uno de estos genes lleva la información, por así decirlo, es como un libro de instrucciones para saber qué proteínas fabricar o no fabricar. Pues bien, delante de cada uno de estos genes tenemos que hacernos como la imagen, el esquema, de que hay una especie de cajas que se llaman e-box en inglés, serían como cajas intensificadoras en español. A estas cajas se le pueden unir lo que se llaman factores de transcripción, que es lo que darán la información al gen de si tiene que expresarse o no para fabricar esa proteína. Existen dos factores de transcripción llamados clock y bemol1, que se tienen que unir a una caja llamada e-box, como os he comentado antes, y cuando eso sucede, se transcriben, es decir, se fabrican dos tipos de proteínas que se llaman CRY y PER. Que estos factores de transcripción se unan a esta e-box, esto sucede en el núcleo de la célula. Y la fabricación de estas proteínas sucede fuera de la célula, es decir, en el citoplasma. Pues bien, cuando se han fabricado suficientes proteínas, estas dos proteínas CRY y PER se unen entre sí, entran dentro del núcleo y se unen a este conjunto de clock, bemol1 y la e-box. Es decir, todo se junta. Cuando eso sucede, se deja de transcribir más proteínas, se dejan de fabricar más proteínas. Es decir, las propias proteínas, cuando entran dentro del núcleo y se unen a este complejo, inhiben su propia síntesis, o sea, inhiben su propia fabricación. Las propias proteínas son las que hacen que se dejen de fabricar más proteínas. Esto se llama un sistema de retroalimentación negativa y es importantísimo para entender el por qué y cómo funciona este sistema. A primera hora de la mañana se empiezan a sintetizar estos clock, bemol1, se unen a esta e-box y se empieza a fabricar estas dos proteínas llamadas CRY y PER. Esto va sucediendo a lo largo del día y con el paso del tiempo estas dos proteínas llamadas CRY y PER se van acumulando en las células y se unen, entran dentro del núcleo y se unen a clock y bemol1 otra vez, inhibiendo la fabricación de más proteínas. Y cuando llega al final del día ya no se fabrican más proteínas, las que existen ya se van degradando hasta la mañana siguiente, donde volverá a empezar este ciclo. Como veis, esto es un ciclo que funciona perfectamente y que es igual cada día. Cada día funciona exactamente igual. Y es muy importante para entender cómo funcionan los ritmos circadianos. Cuando nosotros nos levantamos por la mañana, los primeros rayos de sol del día, se empiezan todos estos procesos. Esto es solo un ejemplo de los distintos procesos que hay en el cuerpo. Hay muchísimos más, con cada una de las hormonas, proteínas, todas las sustancias que hay en nuestro cuerpo, ¿vale? Pero esto es un pequeño ejemplo para que entendáis. Cuando nosotros nos levantamos por la mañana, se empiezan esta fabricación de proteínas que a medida que va pasando el día se van acumulando. Cuando se acumulan en suficiente cantidad, entran dentro del núcleo, inhiben su propia fabricación y luego se van degradando hasta que llega el día y ya no tenemos más proteínas de estas porque no toca en ese momento hasta que vuelve a empezar un nuevo día. Este ciclo funciona a la perfección siempre y cuando tengamos los ritmos circadianos regulados. Pues bien, ¿cómo se regulan estos ritmos circadianos? Como os he dicho, hay dos factores muy importantes que los regulan. Uno es la luz y el otro es la comida. La luz es el principal de todos ellos y es el que va a regular sobre todo nuestro reloj central. A través de los ojos, en los ojos tenemos las melanopsinas, que es como la parte energética del ojo, que está conectada con este reloj central, con el hipotálamo, y le da información al cerebro en todo momento de qué hora del día es, a través de la luz que le entra. Principalmente la luz azul, la cantidad de luz azul que le entra es uno de los principales factores que regulan estos ritmos circadianos. Por eso ahora vais a entender por qué hay que controlar mucho nuestra exposición a la luz azul, sobre todo cuando es de noche y a lo largo del día. Tenéis que entender que en el sol, cuando nosotros salimos afuera, el sol sigue un ciclo que cada día es el mismo, de distintos tipos de luz. En el sol, el espectro de luz, es decir, toda la luz que emite el sol, va desde el infrarrojo, pasando por la luz visible, que es la que vemos nosotros, los colores que vemos,
y más allá de la luz visible está el ultravioleta. Todo esto son los distintos tipos de luz que emite el sol. Pues bien, cuando nosotros nos levantamos por la mañana, al amanecer, y salimos a ver ese amanecer, hay una cantidad de luz infrarroja y de luz roja muy grande en el sol. Y hay muy poquita luz azul y no hay nada de ultravioleta, ¿vale? Esto es absolutamente esencial para que empiecen estos procesos que tienen que ver con el despertar. A medida que va avanzando el día, la luz azul va aumentando hasta el mediodía, donde es la mayor cantidad de luz azul que hay, para luego volver a descender hasta el atardecer, donde vuelve a haber poca luz azul, y cuando llega la noche ya no hay luz azul. Como podemos ver, o algo que es importante tener en cuenta, es que en el sol siempre hay rojo e infrarrojo, siempre. Por la mañana y al atardecer, la proporción es 3:1, es decir, hay 3 partes de luz roja e infrarroja por cada una de luz azul, más o menos. Cuando llega el mediodía, esa proporción es de 1:1, pero como veis siempre hay presencia de luz roja e infrarroja. El infrarrojo es lo que percibimos como calor. Esto es muy importante, ya que en el sol nunca va a haber luz azul sola, siempre va a haber presencia de luz roja e infrarroja. En futuros episodios entenderéis el por qué esto es tan importante. Pero para el tema que hablamos hoy, que son los ritmos circadianos, la importancia que tiene es que la cantidad de luz azul es la que va a marcar a nuestro cuerpo qué hora del día es. Cuando nosotros nos levantamos y hay poquita luz azul, le estamos indicando a nuestro cuerpo a través de los ojos que está empezando el día, que tiene que empezar a despertarse, a acabar ese ciclo de descanso que venía de la noche, empezar a liberar cortisol para que nos empecemos a despertar, ya que mucha gente piensa que el cortisol es la hormona del estrés, pero también hace muchísimas otras cosas. Una de ellas es empezar a activarnos y empiezan esa serie de procesos que nos despiertan. A medida que va avanzando el día, cuando llega el mediodía, es nuestro pico de actividad, cuando más cortisol tenemos, cuando más activos estamos, y luego va descendiendo hasta llegar al atardecer, que es cuando ya deberíamos empezar a entrar en ese ciclo de sueño, para posteriormente, cuando se va el sol completamente y llega la noche, que ya empiecen todos los procesos que tienen que ver con el descanso y la recuperación. Esto ya te tiene que dar prácticamente todas las pistas para saber cómo regular los ritmos circadianos. Y es que tenemos que estar al exterior, tenemos que estar expuestos a la luz del sol, que es perfecta en cada momento del día, que va a indicar a la perfección a nuestro cuerpo en cada momento del día qué hora del día es y lo que tiene que hacer. Si nosotros a las 6 de la mañana, antes de que salga el sol, abrimos la luz de la habitación porque necesitamos ver, o a la luz del baño porque tenemos que ir al baño, lo que vamos a estar haciendo es indicándole a nuestro cuerpo una hora equivocada, porque la cantidad de luz azul que hay en los LEDs de nuestra casa es muy alta. Entonces le vamos a estar indicando al cuerpo que es algo parecido a las 12 del mediodía. Y eso no es así. De hecho, ni siquiera ha salido todavía el sol, nos acabamos de despertar. Entonces va a empezar una serie de cascada de errores de señalización en nuestro cuerpo que nos va a llevar a procesos equivocados y a un despertar no prolongado como debería ser, un despertar rápido, un despertar brusco, indicándole así a nuestro cuerpo una hora equivocada y saltándonos muchos procesos realmente necesarios. Lo mismo pasa por la noche. Si cuando ya se ha ido el sol nosotros abrimos la luz o nos quedamos con el móvil, le estamos dando las señales a nuestro cuerpo de que no es de noche, de que siguen siendo esas 12 del mediodía y de que sigue teniendo que expresar cortisol, por tanto no tendrá que expresar melatonina, no vamos a descansar bien y no van a ser posibles todos los procesos de reparación celular que son la apoptosis y la autofagia. Entonces aquí os preguntaréis cómo podemos hacer para evitar esto, cómo podemos hacerlo. Pues bien, la forma más lógica sería no abrir la luz nunca, estar siempre fuera, dejarnos solo iluminar por la luz del sol y vivir solo cuando sea de día y dormir cuando sea de noche. Esto soy consciente de que es difícil en muchas ocasiones, dependiendo del trabajo o la vida social, pero tenemos que saber que hay ciertos hacks, lo que se conoce como el biohacking, que es utilizar la tecnología para protegernos de este estilo de vida moderno o de la mala tecnología. Uno de los principales biohacks que os puedo enseñar es el de la luz roja. Cuando nosotros se ha ido el sol, si nosotros abrimos una luz que es roja, ponemos un LED rojo, una bombilla roja, cualquier cosa que se vea roja, ponemos las pantallas de nuestros ordenadores o teléfonos en rojo. Esto se puede hacer con distintos softwares como Iris, por ejemplo. La luz roja no da una señal equivocada al cuerpo de qué hora del día es, porque como os he dicho antes, la principal luz que
regula los ritmos circadianos es la luz azul. Entonces, si nosotros tenemos las luces en rojo, no vamos a estar arruinando nuestro descanso ni vamos a estar señalizando incorrectamente a nuestro cuerpo. Tanto luz roja como el fuego serviría. Otro consejo que os puedo dar, sobre todo para los días de invierno que son tan cortos y a veces pues a las 5:30 de la tarde ya es de noche y tenemos que seguir haciendo vida, existen unas gafas bloqueadoras de luz azul. Son unas gafas que tienen los cristales rojos, se ven completamente rojo y básicamente lo que hacen es bloquear la luz azul, la entrada de luz azul a nuestro ojo para que no estén dando la información equivocada al cuerpo. Y el último consejo en relación a la luz sería que estuvierais el máximo tiempo posible al exterior. Si tenéis que trabajar en el interior, que intentáis hacerlo al lado de una ventana abierta y que salgáis cada cierto tiempo al sol, miréis al cielo y estéis 5 o 10 minutos ahí al exterior. O si estáis en casa y tenéis la suerte de poder trabajar en casa, que os saquéis la oficina o el sitio de trabajo al exterior, para poder estar el máximo tiempo posible fuera, para que nuestro cuerpo sepa qué hora del día es y así llevemos estos procesos perfectamente. Pasando al otro factor que es muy importante para regular los ritmos circadianos, que es la comida, tenemos que entender que los relojes periféricos que se sitúan en cada uno de nuestros órganos están controlados y regulados por este reloj central, pero tienen su propio ciclo independiente. Un ejemplo es el del hígado, que tiene un ciclo de aproximadamente 8 horas. Entonces, si nosotros estamos comiendo, empezamos a comer, no deberíamos dejar más de 8 horas desde nuestra primera comida hasta la última. Es decir, cuando empezamos a comer, como máximo nuestra última comida debería ser 8 horas después. Esto lo que va a permitir es que nuestro hígado tenga este ciclo perfectamente regulado y tengamos, pues, por ejemplo, la secreción de insulina controlada y por tanto los niveles de glucosa en sangre y todo lo que tiene que ver con ello perfectamente regulado. Si llevamos mucho tiempo haciendo las cosas mal, algo importante sería que para regular estos ritmos circadianos, la primera comida del día, es decir, el desayuno, la hiciéramos lo más pronto posible, idealmente una hora más tarde de que salga el sol, y la hiciéramos grande, una comida muy grande, cargada de proteínas y grasas, sobre todo. Y a medida que vaya avanzando el día, las siguientes comidas sean más pequeñas. Y nunca, sobre todo, comamos de noche. Esto va a dar una señalización completamente equivocada al cuerpo, al igual que pasa con la luz, y no vamos a dejar que sucedan los procesos de reparación celular. Hay muchísimos estudios que nos hablan sobre los ritmos circadianos y nos demuestran su efectividad y el porqué de regularlos nos llevan a distintas enfermedades, como podrían ser enfermedades crónicas, cáncer, enfermedades cerebrales, enfermedades de la piel y muchísimos más ejemplos. Porque, como os he dicho, los ritmos circadianos regulan absolutamente todos los procesos del cuerpo. Entonces, no es muy loco pensar que si tenemos estos ritmos circadianos desregulados, todo empieza a ir mal y podamos tener cualquiera de las enfermedades que conocemos a día de hoy. Os quiero poner un ejemplo de un estudio para que entendáis el tema de la comida mejor, y es que se analizó en distintos sujetos el impacto de la comida si se consumía por la noche o si se consumía por el día, por la mañana al desayunar. La misma comida, es decir, la misma cantidad de calorías, de alimento y de todo igual, por la noche o por la mañana. En el estudio se observó que cuando nosotros hacíamos la misma comida por la noche, el impacto calórico era mucho mayor que si lo hacíamos por la mañana. Esto tiene una explicación, y es que el efecto termogénico del alimento, es decir, el calor que se desprende a la hora de digerir ese alimento, es mucho mayor por la mañana que por la noche. Y por tanto, la energía que se pierde en forma de calor es mayor por la mañana y por tanto el impacto calórico será menor por la mañana que por la noche. También se observó que cuanto más tarde era esta comida, peor eran los efectos. No solo las calorías, que no soy muy fan del sistema de calorías, pero también se observó en el impacto en la glucosa en sangre y demás. Se observó que por la noche el impacto era mucho mayor y mucho más perjudicial que si lo hacíamos por la mañana. Esto es un ejemplo más de que el cuerpo está preparado para absorber los nutrientes y para digerir la comida por la mañana y nunca por la noche. Os voy a dejar en las notas de este episodio distintos estudios acerca de los ritmos circadianos para que vosotros podáis tener más información o indagar más acerca de este tema. Y por último, antes de terminar, quería comentar que estos ritmos circadianos tenemos que entender que en distintos estudios se ha observado como, aunque nosotros llevemos una vida caótica, un estilo de vida donde no respetemos estos ritmos circadianos, basta con 1 o 2 días respetándolos, idealmente la naturaleza, para volver a regular estos ritmos circadianos. Es decir, si nosotros nos tiramos toda la semana trabajando y no podemos controlar muy bien estos ritmos circadianos, o no a la perfección, siempre mejor aplicar todos los cambios que podamos,
Pero si no los podemos regular a la perfección, basta con que el fin de semana nos vayamos a una montaña, al camping a la montaña o mismamente en nuestra casa y respetemos estos ritmos circadianos a la perfección. Estemos todo el día al exterior, descalzos idealmente, bajo la luz natural del sol, nunca comamos de noche y no abramos ninguna luz azul cuando es de noche. Esto bastaría para regular los ritmos circadianos. Y una vez tenemos regulados estos ritmos circadianos, tenemos que saber también que no se destruyen con solo un día. Es decir, si algún día tenemos un evento importante y tenemos que cenar, por ejemplo, no tenemos que estar preocupados porque estos ritmos circadianos no se desregulan tan fácilmente. Como pudimos ver con el ejemplo de las mimosas, la mimosa no se desregulaba el primer día de taparla, sino que tardaba un tiempo en desregularse. Lo mismo sucede en nuestro cuerpo. Estos ritmos circadianos son fuertes y necesitan de un tiempo haciendo las cosas mal para desregularse. Así que si no puedes aplicar esto a la perfección todos los días, más vale que lo hagas todos los días que puedas, porque estarás aún así regulando bastante más los ritmos circadianos y es posible que los tengas regulados mucho mejor que si no haces nada. Esto es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos episodios.